Hola, muy buenas tardes o noches a la hora que nos estén escuchando. Nosotros somos el equipo Wolfpack y a continuación les vamos a presentar el tema de configuración y administración del espacio en disco de administración de base de datos. Siguiente. Como equipo de trabajo nos, se compone por Alejandro Serrano, Frida Vázquez, Raúl Chavira, Kael Estrada y su servidor, Cristian Iván Vázquez Gómez. Siguiente. Muy bien, ¿qué se va a ver en esta presentación? Los siguientes temas. Sería uno, empezaremos por una breve introducción. Posteriormente iremos a una configuración y administración del espacio en disco. Después empezaremos a las estructuras lógicas de almacenamiento. Posterior a eso iremos a la definición de espacios de almacenamiento. Y al último, para cerrar, definición y creación de los espacios asignados para cada base de datos. Siguiente. Muy bien. Para esta pequeña introducción, una de las muchas tareas que se tiene que llevar a cabo en un administrador de base de datos para optimizar su funcionamiento y evitar problemas de almacenamiento es la configuración y administración del espacio en disco. Esto implica que se tiene que dar lugar a guardar los datos, por ejemplo, tablas de espacios o particiones, y controlar su uso para poder ajustarlo a la necesidad de la base. El mantenimiento de los datos en el espacio es clave para evitar la fragmentación y asegurar un buen funcionamiento. Esto no sería posible sin la posibilidad de una gran cantidad de datos. Siguiente. Pero, ¿qué es configuración y administración? Configuración y administración en el espacio de un disco es crear una base de datos que se refiere a planificar y a gestionar el almacenamiento físico de los datos. Esto incluye definir áreas de almacenamiento específicas que distribuyan los datos de manera eficiente, y la configuración del tamaño inicial y el crecimiento automático para evitar un error en la falta de espacio. El administrador de base de datos es el uso del disco, también es algo que el DBA debe monitorear, ya que la falta de espacio o la fragmentación de datos puede ser un problema. Algunas de las intervenciones para prevenir estos problemas son la reorganización de tablas, la comprensión de datos y el archivado de información no crítica. Bueno, ahora a mí me toca hablar sobre las estructuras lógicas de almacenamiento. Las estructuras lógicas del almacenamiento se refieren a la manera en la que los datos se organizan y gestionan dentro de un sistema para optimizar su acceso, almacenamiento y procesamiento. Aquí hablaré sobre los tipos de estructuras lógicas de almacenamiento. La primera sería las listas. Una lista es una colección ordenada de elementos donde cada elemento tiene su posición dentro de la lista. Se puede acceder a los elementos por su posición y se pueden insertar o eliminar elementos de manera flexible. También tenemos las colas. Una cola es una estructura que sigue el principio de FIFO, que es first in, first out. El primer elemento de entrar y el primero en salir. También tenemos las pilas, que una pila sigue al contrario el principio del LIFO, que es el último elemento de entrar y el primero en salir. También tenemos los árboles, que son estructuras jerárquicas de datos en la que cada nodo tiene un valor y un conjunto de nodos hijos. Y el superior se llama raíz. También existen los grafos, que un grafo es la colección de nodos y aristas que pueden o no tener direcciones o pesos. Es útil para representar redes de información o relaciones complejas. También como otro tipo tenemos las tablas hash o hash tables. Una tabla hash es una estructura que asocia claves con valores y utiliza una función hash para determinar la posición de almacenamiento de cada par clave-valor. Como séptimo tipo tenemos los conjuntos, que son una colección de elementos únicos, lo que significa que pueden haber duplicados, lo que significa que no pueden haber duplicados. Se utiliza para operaciones como intersección, unión y diferencia. Ya como penúltimo tenemos las matrices, que es una estructura de datos multidimensional, generalmente bidimensional, que organizan los datos en filas y columnas. Y por último, los archivos secuenciales y directos, que un secuencial son los datos que se almacenan en un orden secuencial, uno después de otro. Y por último, los de acceso directo pueden ser accedidos directamente en cualquier lugar del archivo sin leer toda su secuencia. Gracias.
Tenemos la importancia de definir el espacio asignado en una base de datos. Como primer punto tenemos la organización. Asignar espacio permite una estructura ordenada de la información, facilitando la ubicación y administración de datos. Esto ayuda a los administradores a mantener la base de datos organizada y eficiente. Rendimiento. Un espacio bien definido reduce la fragmentación y sobrecarga, mejorando el tiempo de respuesta y la velocidad de las consultas. Seguridad. Define áreas específicas dentro del almacenamiento, permite aplicar políticas de seguridad y acceso a los datos sensibles, protegiendo la información y cumpliendo con regulaciones. Y como último punto tenemos la gestión, que nos ayuda a planificar el espacio, facilitando la administración y permitiendo anticipar necesidades futuras, realizando mantenimiento y optimización de recursos. Esto asegura que la base de datos funcione de manera óptima y esté lista para crecer si es necesario. Ahora vamos a hablar sobre la creación del espacio asignado. Primeramente, el proceso de asignar un espacio en una base de datos, esto implica asignar un lugar en el almacenamiento para que pueda guardar información. Dependiendo del SGBD que estemos utilizando, los pasos pueden cambiar, pero todos comparten una base en común. Y ahí tenemos un ejemplo en SQL Server, en donde podemos ver que estamos usando un comando que es create base de datos, para crear una base de datos llamada mi base de datos. Indicamos el nombre, la ubicación del archivo, el tamaño inicial, que en este caso es de 5 megabytes, y el tamaño que puede alcanzar en porcentaje. Next, vamos a explicar cómo se hace este proceso. Primeramente identificaremos los dispositivos de almacenamiento, que es donde vamos a seleccionar el dispositivo físico donde se guardarán los datos de la base de datos. Esto es esencial para asegurar que haya suficiente espacio para los datos. Y de ahí pasamos al siguiente, que es definir tamaño inicial, donde determinaremos cuánto espacio inicial se reserva para la base de datos. Esto ayuda a prever problemas de almacenamiento en el futuro. Como siguiente punto, tenemos la ejecución de comandos específicos del SGBD para asignar el espacio. Este paso concreta la creación de la base de almacenamiento físico. Y por último, tenemos la configuración de crecimiento automático. Aquí es donde configuraremos el crecimiento automático. Esto permite que la base de datos aumente su tamaño cuando sea necesario, garantizando que el espacio no se agote rápidamente. Ahora tenemos cómo se administra el espacio en una base de datos. Como primer punto tenemos las particiones. Estos se dividen en tablas grandes, en bloques más pequeños, según criterios específicos, facilitando la gestión y mejorando el rendimiento en búsquedas. Índices son estructuras que agilizan el acceso a datos específicos, mejorando la velocidad de consulta. Aunque ocupan espacio, deben optimizarse para no afectar el rendimiento. Archivos de datos. Almacenan toda la información de la base de datos y se distribuyen en diferentes discos para optimizar el uso y mejorar el acceso a los datos. Espacios de tablas. Son áreas lógicas para agrupar tablas e índices, facilitando la organización y control del almacenamiento para diferentes tipos de datos. Herramientas de análisis. Permiten monitorear el uso de espacio y rendimiento, ayudando a prever necesidades y optimizar la estructura de la base de datos. Muchas gracias por la atención prestada. Esperamos y les haya gustado la presentación. Nosotros somos Wolfpack y nos despedimos hasta aquí. Hasta la próxima.